Hoy, en Aquí Pasó, recorremos la historia de la estación Bahía Blanca del ferrocarril Rosario-Puerto Belgrano, un modelo único en la ciudad. Y también nos vamos a inmiscuir en la historia empresaria de la ciudad, con dos emprendimientos que tal vez fueron muy adelantados a su época, visionarios que detectaron en las energías alternativas y en las gaseosas dos mercados que merecían el esfuerzo. No se vaya, hay mucho por descubrir en Aquí Pasó. Auspician este programa Municipalidad de Bahía Blanca, Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Galac Wasserman, Ingeniería y Construcciones, UIBB, Unión Industrial de Bahía Blanca, Sherlock Holmes, Instituto de Inglés. Y empezamos hoy la recorrida en Aquí Pasó con un lugar en la que la mayoría de la gente que vive en Bahía en algún momento ha pasado, porque estamos en lo que era la vieja terminal de ómnibus. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? Sí, en realidad han pasado ya 11 años desde que dejó de funcionar como terminal, con lo cual a veces uno le parece que todo el mundo la tiene como terminal de ómnibus, pero ya hay algunas generaciones que no la tienen, pero sí. Fue durante casi 40 años terminal de ómnibus, pero la historia de este edificio se relaciona en realidad con el ferrocarril, más que con el transporte terrestre. Nosotros vemos allí grabada una fecha, 1922. Sí, esta estación fue construida ese año, 1922. Es la única estación ferroviaria que tenemos en Bahía Blanca que es terminal, tiene carácter terminal. Esto pareciera un detalle anecdótico si quiere, pero es una característica singular, porque Bahía Blanca, todas las estaciones que hay de trenes son de paso, es decir, están al costado de la vía porque el tren seguía su marcha hacia el sur o hacia otro destino. Esta estación terminal está perpendicular a las vías porque acá terminaba el recorrido. Incluso cuando una estación es terminal, tiene como otra jerarquía, es el punto de entrada y de salida. El tren acá o sale o llega y ahí se termina ese recorrido. Así que ese es algo a favor de este edificio, que podemos ver ese carácter terminal nada más en este lugar. Y en ese caso, ¿de dónde llegaban o hacia dónde iban los trenes? Bueno, esta era una línea muy particular también, porque es la línea que construyeron capitales franceses. Ese ya es un detalle distinto, porque todas las demás empresas eran inglesas, con la idea de unir el puerto de Rosario con un muelle que había en Puerto Belgrano, en la zona de Punta Alta. Por eso el recorrido de este tren se llamó Rosario-Puerto Belgrano. Era una muy buena idea, unir dos puertos y tratar de desconcentrar el movimiento que había en el puerto de Buenos Aires. Así que se hizo una inversión enorme de casi 800 kilómetros de recorrido de vías, que como llegó un poco tarde respecto a los ingleses, tuvieron que sortear una serie de vías ya existentes, así que el trazado fue muy laborioso. Se construyeron más de 80 puentes para ir salvando vías, casi 50 estaciones, y en 1911 se inauguró este recorrido que iba a ser, en teoría, una gran respuesta a las necesidades del país. El puerto de Rosario y un muelle habilitado en Rosales, abierto a la exportación y a la importación. Solamente hablábamos de cargas. Primero cargas y después ya se sumaron pasajeros, porque unir Rosario con Bahía Blanca también encontró una gran demanda de pasajeros. El tramo final entre Punta Alta o Puerto Rosales y Bahía Blanca se dio 10 años después de inaugurada la línea, cuando se decidió llegar a la ciudad más importante. Entonces ahí se agregaron 27 kilómetros desde Punta Alta hasta Bahía Blanca, y ahí es cuando aparece esta estación terminal, que es la estación terminal Bahía Blanca del Rosario Puerto Belgrano. Uno puede pensar que hace
varios años atrás, hablamos de 50, 60 años, había más comunicación con lugares cercanos de los que hoy tenemos. Hoy tenemos mucha comunicación con lugares que están más lejos, pero la cercanía a veces se complica. Sí, sí. Este tenía un servicio regular entre Bahía Blanca y Punta Alta, con alguna incluso parada intermedia, por ejemplo. Pero bueno, a partir de la década del 40, que se nacionalizan los ferrocarriles, la suerte de este lugar empezó a variar. Así que en 1949 se canceló esta estación como estación de trenes, se concentró todo en la estación del Ferrocarril Sud, en la avenida Serri al 700, y este edificio quedó abandonado, como pasó con muchísimos bienes del ferrocarril, a la espera de un nuevo destino. Ya de entrada, cuando quedó abandonado, se sugirió hacer acá la terminal de ómnibus. Pero como funcionan las cosas en Argentina, la burocracia y demás, recién en 1977-78 la terminal de ómnibus se instaló definitivamente en este lugar, con lo cual el edificio recuperó el uso y gran parte de su vida, ¿no? ¿Qué podemos decir sobre las características de este edificio? Que uno en principio parece que está ahora bien mantenido. Sí, primero que es un estilo diferente al de las construcciones ferroviarias inglesas, que hacían todo más en ladrillo a la vista. En este caso es un diseño un poquito más historicista, con algunas cosas del barroco. Bueno, los franceses tenían otro criterio para hacer sus obras. Y después es una estación típica del ferrocarril, que ha sido, una vez que la terminal de ómnibus se retiró de acá, hace 11 años, por suerte la municipalidad decidió ocupar este lugar con oficinas administrativas, con lo cual el edificio se recuperó, se puso en valor y está en uso, que es el gran secreto para mantener estas obras. Lo que no vamos a ver es la estación como era original, porque no hay andenes, no hay nada de todo eso. Exacto. La intervención lamentablemente ha sido muy mala, porque cuando se hace la estación nueva de terminal de ómnibus, se interviene en esta. Y la decisión que fue, cuando uno piensa en una estación de trenes, es como un kit de Playmobil que le compramos a los chicos. Tiene el edificio principal, el lugar donde están los andenes, un galpón de cargas. Entonces uno entiende cómo funcionaba esa estación de trenes, cuál era el movimiento. Bueno, acá para darle lugar al estacionamiento vehicular, se demolieron los andenes, se demolió el galpón de cargas, que eso fue una intervención muy, muy penosa porque era un... Y también discutida, porque hubo un movimiento para que eso no ocurriera. Sí, desde el punto de vista del patrimonio fue una reacción muy rara en Bahía Blanca, con estudiantes defendiendo el galpón, proponiéndolo con usos culturales, con marchas hacia el centro para pedir porque el galpón no se demuela. Bueno, se demolió. Con lo cual hoy la estación, si uno la quiere explicar y entender, es difícil porque quedó el edificio administrativo, el lugar donde la gente llegaba y sacaba el boleto. Pero cuando uno dice, bueno, ahora voy al lugar donde se tomaba el tren, hay autos estacionados. Voy al galpón donde estaban las cargas, hay autos estacionados. Con lo cual, salvamos el edificio y no está mal y está en uso, pero la estación de trenes, que podría haber sido un lugar de visita y de reconocimiento, no está más. Así que del Rosario Puerto Belgrano quedó algo como para hablar de esta historia, pero lamentablemente no todo lo que podría haber quedado. Lo que también hizo la instalación de esta estación terminal es de alguna manera diseñar todo el entorno, todas las calles, que se convirtió en la entrada y la salida de la ciudad, porque eso se determinó a partir de la ubicación de estas vías y de esta estación. Sí, además porque cuando se construye en 1922, esto era zona de quintas. Brown al 2200 no había nada. Entonces eso permitió que la estación se implantara de una manera muy especial, porque remata calle Brown, y detrás hay todo un sector de tierras que era por donde entraba el ferrocarril, que hoy están en gran parte en desuso. Hay ideas de hacer parques, de hacer un montón de cosas, pero no se ha completado todavía. Así que bueno, una estación distinta, capitales franceses. En Punta Alta hay un equipo de fútbol, Rosario Puerto Belgrano, que usa en su camiseta los colores de la bandera de Francia. Bueno, eso es parte del legado de este paso tan singular en cuanto al origen de los capitales. Bueno, en la única estación francesa de Bahía Blanca estuvimos hoy, hicimos historia. Ya regresamos con más aquí en nuestro programa.